buenas noches, espectadores de M95 Televisión y de 7TV. También les saludamos a ustedes. Hoy en Pulso Ciudadano tenemos a Isabel Pérez. Como saben, es diputada nacional y portavoz del Grupo Municipal Socialista. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Y es imprescindible pues comentar con el asunto de actualidad, con esa victoria de España en el Mundial. Nuestros sustitutos de la Fondo, nosotros tenemos un programa sustituto, nosotras llegamos en verano, pero el resto del año tenemos a nuestro equipo B, que ellos son especialistas en deportes. Al menos hay dos periodistas que se han dedicado al deporte buena parte de su trayectoria profesional. Seguramente ellos les harían un análisis mucho más profundo del que podemos hacer nosotras, pero nos alegramos por esta victoria de España. Pues sí, nos alegramos mucho, además la enhorabuena por hacernos disfrutar. Yo creo que el partido de ayer fue increíble, además jugaron tan bien que nos transmitían esa tranquilidad y que en todo momento teníamos en mente que España iba a ser campeona y así fue. Conseguimos esa segunda estrella que nos hizo vibrar anoche, pero también nos ha hecho disfrutar mucho durante todo el campeonato. Y como nos alegramos mucho, pero también somos muy elegantes, sabemos que en Marbella hay una comunidad argentina muy amplia a los que queremos saludar y bueno, en fin, no ha sido su año, pero en otra ocasión será, ya está, este era el nuestro. Eso es, al final tiene que ganar uno, la final era de dos grandes equipos y hombre, nosotros nos alegramos mucho que haya ganado España, pero por supuesto también hay que darle la enhorabuena por llegar a ese segundo puesto que tampoco era fácil. Pues muchísimas gracias por este comentario. Vamos a comenzar con asuntos ya que le competen más a usted, al Partido Socialista, y queríamos saber cuál es hoy el problema que más afecta a la ciudadanía de Marbella y San Pedro y en el que están haciendo especial hincapié dentro del PSOE. Bueno, yo creo que es muy importante y es un tema, una asignatura pendiente, siempre lo decimos y lo tratamos en muchas ocasiones, el tema de la vivienda, ya no solo porque afecta a la gente que necesita buscar un lugar donde vivir o hacer su vida, es que está afectando a todos los sectores. El tema de la vivienda ya es algo que está afectando hasta al sector sanitario, al sector educativo, al sector al sector servicio, a todos los sectores, porque tenemos una carencia de vivienda asequible en nuestro municipio que llega hasta tal punto que la gente no quiere venir aquí a trabajar, por ejemplo. Y eso también nos afecta a nuestra vida, afecta a la vida de la gente de Marbella y San Pedro. Por supuesto también lo que he comentado, vivienda asequible para la gente que quiera comprarse una vivienda o que quiera alquilar una vivienda. Yo creo que ese es un gran problema que tiene nuestro municipio, como otros municipios turísticos, pero la realidad es que vemos que año tras año la situación va cada vez peor y eso sería uno de los grandes retos y de los temas importantes a solucionar. Y apuntaría también la movilidad en nuestro municipio. Yo creo que eso es otra de las asignaturas pendientes que tiene Marbella, que tiene San Pedro y en el que hay que tener especial atención. Dentro de estos dos problemas que ustedes consideran más importantes, ¿qué políticas está llevando a cabo el Partido Popular y que desde luego no están afrontando este reto, ¿no? O sea, ¿qué balance hace del Gobierno? Bueno, yo creo que en materia de vivienda no están haciendo nada, porque los únicos anuncios que se hacen son de promociones de vivienda de protección oficial que se hacen de manera privada, que no está mal, siempre lo decimos, muy bien que se haga vivienda de protección oficial de manera privada también, pero el problema que tenemos encima de la mesa en Marbella y San Pedro ya no se soluciona solo haciendo VPO, haciendo vivienda de protección oficial, hay que acometer otra serie de acciones para que el precio de la vivienda sea asequible. Es que hay mucha gente que ni siquiera puede acceder a una vivienda de protección oficial porque los baremos han subido, los módulos han subido, el precio final en nuestro municipio no es algo a lo que todas las personas que necesitan una vivienda puedan acceder y entonces hace falta una implicación mayor de las administraciones, en este caso de las competentes que son la Comunidad Autónoma, la Junta de Andalucía y del municipio. Y ahí se puede hacer bastante, se puede hacer mucho y este equipo de gobierno, el Partido Popular, no se implica en este sentido. Lo que hace es cada vez vender más parcelas que son municipales, que se podían usar para hacer ese tipo de vivienda asequible. Ya no hablamos de VPO, de vivienda de protección oficial, estamos hablando de implicación municipal en la construcción de vivienda de promoción pública,
con esa implicación lo que intentamos es que se bajen los precios y que ahí pues pueda acceder un mayor número de personas, y ahí el Partido Popular no está haciendo absolutamente nada. Y en cuanto a movilidad, poco está haciendo también, porque nosotros también hemos propuesto en pleno distintas soluciones para que se pueda hacer una planificación mayor y sobre todo para saber cuáles son los puntos del municipio, que cada vez son más y cada vez, ya no solo en época estival, sino cada vez durante todo el año, se producen ciertas aglomeraciones, se producen atascos constantes, es muy difícil movernos por nuestro municipio, y ahí desde lo municipal se puede trabajar también con una visión de ciudad que yo creo que el equipo de gobierno no tiene, y por supuesto también trabajando la movilidad sostenible, que es algo que es imprescindible, trabajar también con el transporte público, un transporte público real y que de verdad funcione. Es una de las grandes quejas que nos dicen a la gente por la calle, y es que ese transporte público no está funcionando. Otra de las cuestiones que se están quedando desatendidas dentro de Marbella y San Pedro es la sanidad. También hay, en cierto punto, cuestiones que se tocan con lo que usted acaba de decir ahora mismo, ¿no? Con el hecho de que la vivienda esté a precios imposibles y que sea prácticamente imposible poder acceder a ella. Efectivamente, la sanidad es otro de los grandes problemas. No lo he comentado al principio porque al final es un tema que también le compete a la Junta de Andalucía, y lo que estamos viendo es un despropósito en el tratamiento de la sanidad pública. Yo creo que ahí todos tenemos ejemplos de lo que está ocurriendo con la sanidad pública, de cómo está en un estado lamentable, cómo cada vez está peor, y por supuesto nosotros vamos siempre a emprender acciones y a tomar acciones para que la sanidad pública esté en el sitio que tiene que estar. Y en el caso de nuestro municipio, además, se ve agravada por esa falta de vivienda, y esto hace que los profesionales, cuando tienen que venir a cubrir una baja o cuando este es el destino que les corresponde, no se quieren venir, porque el sueldo que tienen como sanitarios no les da para alquilar una vivienda en Marbella, o es que ni siquiera la encuentran para poder alquilar. Entonces ahí hay un sumatorio de problemas que hacen que, si ya de por sí la sanidad pública está en un estado lamentable, como sigamos en este camino, en Marbella todavía va a ir a peor, porque no va a querer ningún sanitario venir a trabajar a nuestro municipio, y al final va a haber una gran carencia, cuando ya sabemos que, por ejemplo, en verano la población se multiplica y hace falta todavía mayor aporte de personal para que la sanidad esté en condiciones, y eso no está ocurriendo. Una de las cuestiones por las que usted ha luchado personalmente ha sido precisamente por esa residencia de tiempo libre, para que no se privatizase, ¿no? Para que no se convirtiese en un hotel, que es lo que va a ser en un futuro, y que se habilitase como residencia de sanitarios o personal funcionario, en fin, que tiene que venir a Marbella a trabajar y que no encuentra otra manera de acceder a una vivienda. Al final, pues parece que no ha tenido mucho éxito esta propuesta. Yo creo que es una oportunidad perdida para nuestro municipio. La residencia a tiempo libre, lo he explicado en muchas ocasiones, lo vuelvo a explicar porque yo creo que es importante que todo el mundo sea consciente de lo que estamos perdiendo. Y es que tenemos una localización espectacular, con posibilidad de aproximadamente 250 unidades de vivienda construidas. Es que no hay que construirlas, es verdad que hay que invertir para mejorarlas, mejorar el estado, porque lo que ha hecho la Junta de Andalucía durante todos estos años, hasta que hace un par de años o así la cerró el Partido Popular, la Junta de Andalucía del PP, necesita un poco de inversión porque la ha estado abandonando durante todos estos años. Pero esos módulos ya están construidos y son una oportunidad para tener aproximadamente 250 módulos de vivienda asequibles, porque el suelo es de la Junta de Andalucía, suelo de la Junta de Andalucía, competente en materia de vivienda, y se encuentra en Marbella, con lo que ambos gobiernos pueden conveniar o acordar que eso sea para vivienda asequible ahora que se puede, porque la ley de vivienda te permite que un suelo de equipamiento, que es lo que es ese suelo, equipamiento social, pueda ser vivienda dotacional, un tipo de vivienda para alquiler asequible. Pero lo que ha hecho el Partido Popular, tanto la Junta como el Ayuntamiento, es, en vez de conveniar una mejora para la gente de Marbella y San Pedro, ha hecho un convenio, ha firmado un acuerdo entre la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento para que eso sea
en vez de equipamiento para la gente, que sea hotel privado. Una concesión para 75 años, para un hotel que nosotros no dudamos ni de la empresa, dudamos de la gestión del Partido Popular en el Ayuntamiento y en la Junta de Andalucía. En la Junta de Andalucía porque es su suelo y le compete que aquí haya vivienda asequible y no lo hace. Y en el Ayuntamiento porque es dueño de lo que se hace en su suelo y en este caso puede decidir que ahí haya vivienda dotacional y tampoco lo hace. Y ahí queda demostrado que el Partido Popular no tiene ningún interés porque en nuestro municipio haya vivienda asequible. Esa es la prueba más clara, porque más claro que ese suelo con esas oportunidades no lo vamos a tener. No hay que construirla, no necesitamos tiempo de construcción del proyecto, simplemente hay que dedicarle una partida de dinero para ponerla en condiciones por el abandono que ha tenido el Partido Popular y ya estarían ahí esas 250 unidades de vivienda que se pueden alquilar de forma asequible porque no tiene que ser un negocio, suelo de la Junta y gestión del Ayuntamiento o gestión de la Junta de Andalucía, pero no hace falta nada más que inversión de la Junta de Andalucía para ello y que se pongan en marcha esas 250, pero por más que lo decimos, el Partido Popular tiene en su mente otro tipo de salidas para esa residencia a tiempo libre, pero yo creo que, vuelvo a decir, es una oportunidad perdida para Marbella y San Pedro. Usted es arquitecta, bueno, vemos todos los días distintas promociones que se están haciendo en Marbella. ¿Está preparada la ciudad para este crecimiento? Esa planificación debe estar en los planes generales. Ahora mismo, como sabéis, estamos trabajando con el plan general del 86, en una serie de problemas urbanísticos que, como bien sabéis, hemos tenido a lo largo de los años por ese maltrato, ¿no?, urbanístico en un periodo de gobierno en nuestro municipio, el periodo Gil, pero posteriormente se ha estado trabajando con otros planes que al final decayeron y fueron nulos y ahora volvemos a estar con el plan general del 86 trabajando con un nuevo plan ahora. Esa planificación es muy importante para ver lo que da de sí nuestro municipio, porque ahí tienen que contemplarse las infraestructuras, además del crecimiento en vivienda. Y eso es una carencia que tiene nuestro municipio que ya viene arrastrando por ese urbanismo, no digamos salvaje, pero sí poco acorde a la documentación a la que debe ser fiel el urbanismo. Y esa planificación y esa falta de infraestructura es algo con los que venimos peleando durante mucho tiempo y entre ellos ese problema de movilidad, porque la ciudad se ha desarrollado sin ese pensamiento de que en cada zona tiene que haber los equipamientos necesarios para ese ámbito y así evitar tantos desplazamientos y sobre todo en un municipio tan longitudinal como es el nuestro. El urbanismo estaba pensado para eso, para que cada zona fuese realmente autónoma y tuviese de todo en su entorno. Otra cosa es que yo necesite ir a otra zona o quiera ir a otro equipamiento o a otro lugar, pero mis necesidades están cubiertas. Eso no ocurre en nuestro municipio. Así que Marbella puede seguir creciendo, por supuesto, pero hay que tener también pensamiento en que al mismo nivel o quizás un poco más, y eso es una pelea que nosotros siempre hemos tenido a la hora de desarrollar ese nuevo plan general, y es que se contemplen los equipamientos necesarios y los que nos hacen falta de la época que hemos perdido. Entroncando con esta cuestión, ¿cómo se valora desde el Partido Socialista que no se estén habilitando otras zonas o invirtiendo en movilidad dentro del término municipal y sí se haya hecho pues en esa urbanización Dolce Gabbana que en fin está en la carretera de Istán, competencia autonómica esa carretera, y sin embargo se ha invertido, se ha puesto mucho dinero por parte del Ayuntamiento, de las arcas municipales, de los impuestos que pagamos todos los vecinos de Marbella y San Pedro, precisamente pues para arreglar ese trozo de carretera que no está mal que se arregle, pero que al fin y al cabo pues en fin es competencia autonómica. Pues efectivamente eso ya es una tónica general de este ayuntamiento, de este equipo de gobierno, y es gastarse el dinero de la gente de Marbella y San Pedro en obras que le compete a la Junta de Andalucía, con lo cual la Junta de Andalucía viene a hacerse las fotos, pero no invierte en nuestro municipio, no invierte y encima, como hemos dicho anteriormente, lo que hace es hipotecar las posibilidades de Marbella y San Pedro, por ejemplo, dando una concesión a 75 años en la residencia a tiempo libre, cuando podría ser vivienda. En este caso, esto es una más
creo que eran 2 millones de euros que ha puesto el Ayuntamiento de Marbella para hacer esa infraestructura, que por supuesto nosotros todo lo que sea mejora en infraestructura vamos a estar de acuerdo. Por supuesto lo que pedimos es que la pague el competente, y si es la Junta de Andalucía, pues que ese dinero lo hubiera puesto la Junta de Andalucía. Pero así como esa tenemos varios ejemplos en los que el Ayuntamiento ha decidido que la Junta de Andalucía no ponga dinero y que lo va a hacer este Ayuntamiento, pero vamos, cosas como poder llegar hasta pagar 20 millones de euros para hacer el estudio y el acceso al Palacio de Justicia, también en una carretera que es competencia de la Junta de Andalucía. Yo creo que esto lo tienen que tener claro los vecinos y las vecinas. Es que hay sobre la mesa un gasto de casi 30 millones de euros que le ha puesto el Ayuntamiento de Marbella, quizás es más, estoy haciendo así un conteo un poco a lo grande, que le ha puesto el Ayuntamiento a la Junta de Andalucía. 30 millones de euros que quizá a lo mejor hubiésemos podido hacer el estadio de Marbella, o podríamos haber trabajado en vivienda pública, o podríamos haber trabajado en movilidad sostenible, o trabajar por un transporte público de verdad que sea útil. No se puede trabajar sin pedirle a la Junta de Andalucía lo que le corresponde, porque sabemos que el equipo de gobierno aquí, el Partido Popular, le exige al Gobierno central como lo debe hacer. Y ahí nosotros, siempre que sea bueno para Marbella y San Pedro, vamos a estar. Hay que exigirle a determinadas administraciones lo que le corresponde, pero a la Junta de Andalucía hay que exigirle, y este Ayuntamiento, el Partido Popular, Ángeles Muñoz, le pide muy poco o nada a la Junta de Andalucía, y ahí tenemos, por ejemplo, pues ese trozo de infraestructura que está muy bien, que se trabaje por esa infraestructura, pero hay mucho que hacer en este Ayuntamiento en cuanto a infraestructura de movilidad y a otras muchas cosas, y que el Ayuntamiento mira hacia otro lado. Y es llamativo también que durante la etapa del señor Bernal como alcalde precisamente se intentó algo parecido, no era exactamente igual, pero se intentó algo parecido con el Centro de Salud de San Pedro, iniciarlo en el Ayuntamiento, y hubo una campaña brutal precisamente contra esta medida por parte de Ángeles Muñoz, diciendo que es que los vecinos de Marbella y San Pedro no podían pagar dos veces. Ahora mismo esto no es que paguen dos, pagan tres incluso, ¿no? Efectivamente, esto es la política del Partido Popular, y una cosa es lo que decía Pepe Bernal en su momento, y es que iba a adelantar ese dinero a la Junta de Andalucía para realizar los equipamientos necesarios, y después se las iba a pedir a la Junta de Andalucía para que revirtiese ese dinero en nuestro municipio. Otra cosa es lo que está haciendo Ángeles Muñoz, que es pagar con el dinero de Marbella y San Pedro las cosas de la Junta de Andalucía, y así la Junta de Andalucía tiene más dinero para gastarse en otros municipios. Yo creo que eso es una desventaja total para los vecinos y vecinas de Marbella y San Pedro. Una desventaja total que a lo mejor a ella políticamente le está dando rédito internamente para que la mantengan en donde está, o para que no le pongan problemas, pero yo creo que es un problema para la gente de Marbella y San Pedro, porque hay muchas cosas que hacer y no taparle las vergüenzas a la Junta de Andalucía. Pero esto es algo que Ángeles Muñoz y el Partido Popular hace constantemente. Primero protestar por una cosa y luego hacerla, pero es que ya lo hizo con el Hospital Costa del Sol, cuando Ángeles Muñoz bloqueó la ampliación del Hospital Costa del Sol, porque decía que se iba a pagar, la obra se iba a hacer con lo que se sacase del aparcamiento, y que los vecinos y vecinas no tenían que pagar. Muy bien, pero paralizó una obra que ya podía estar en funcionamiento y llena de contenido el hospital, que ahora mismo no está lleno de contenido porque Juanma Moreno no lo rellena. Y por otro lado, ha cogido el mismo ejemplo para hacerlo en el estadio. Es que al final el estadio lo privatiza y la gente va a tener que pagar el aparcamiento, va a tener que pagar otras determinadas cosas para que ese estadio al final no sea ni municipal. Eso también es llamativo, pues usted acaba de decir que aquí se cobran impuestos para que la Junta de Andalucía cobra impuestos para que se invierta en otros municipios, y es llamativo, por ejemplo, que en ciudades como La Línea, la Junta de Andalucía sí que ha financiado un estadio municipal, y nosotros aquí lo privatizamos, bueno, o no sabemos si va a salir adelante. Ahora mismo tampoco está la cuestión muy clara en cuanto al estadio municipal, pero desde luego lo que sí sabemos es que no va a ser ni público ni municipal. Lo del estadio es otra oportunidad perdida. Nosotros también le propusimos en pleno
que ese estadio fuera financiado por el Ayuntamiento, por la Junta de Andalucía y la Diputación, pero esa idea no le pareció bien al Partido Popular. Y yo creo que es algo que sí que podía asumir este equipo de gobierno, afrontar que eso es un equipamiento para toda la ciudad, como así debe ser, y no otra privatización, porque al final, no sé si son otros 75 años o más, ese estadio, si se hace, al final va a ser privado y podrá tener un convenio de ciertas horas o lo demás, pero eso va a ser privado. Y eso, las que estamos aquí sentadas, 75 años, pues ya, verás, y la realidad es que estamos perdiendo, al final el Partido Popular está hipotecando el futuro de la gente de Marbella y San Pedro, tirando la patada hacia adelante durante muchos años en los que prácticamente todo va a ser privado y la gente no le da importancia, la importancia que debe tener a todo lo que le corresponde, porque debe ser así. Así está estructurado, y vuelvo al urbanismo, así está estructurado, el urbanismo se desarrolla, las ciudades se desarrollan con parcelas que tienen que ser públicas, que se deben desarrollar de manera pública porque son determinados usos que le corresponde a la gente. Y si lo privatizamos, eso lo pierden. Y eso es algo que tienen que tener muy claro. Estamos pegando patadas hacia adelante de 75 años en 75 años. Y al final Marbella va a ser todo privado, va a ser para la gente que se lo pueda pagar, y ahí nosotros siempre vamos a defender la gestión pública de determinadas cosas. Por supuesto, no estamos en contra de que haya otros equipamientos que sean privados y que se gestionen de manera privada y que funcionen muy bien, por supuesto que no, y siempre lo vamos a apoyar, pero lo primordial es que tiene que haber equipamientos públicos y el estadio debería ser público. Claro, esto también está un poquito relacionado con lo que ahora piden de la autopista, ¿no? Liberar la autopista, todo lo demás. Bueno, pues una concesión que hizo el Partido Popular, ¿no? Que la hizo por determinados años, a determinado precio, etcétera, etcétera. Y ahora solicitan que se libere, ¿no? Bueno, esto es hacer un poco magia, o sea, ¿cómo se va a liberar una cosa que igual, en fin? Es como si dentro de 20 años gobierna otra vez el Partido Popular aquí, o no, está el Partido Popular en la oposición y gobierna el Partido Socialista, y ese Partido Popular le recrimina al Partido Socialista que el estadio sea privado. Exacto, cuando que fue, lo recupere, ¿no? Efectivamente, cuando fue el Partido Popular el que enmarronó a la ciudad metiendo en una privatización, en una concesión a 75 años, el estadio, la residencia a tiempo libre, pues exactamente igual. El Partido Popular privatiza la autopista, lo pone con ese peaje, y ahora el Partido Popular le pide al gobierno que eso se quede libre, cuando el Partido Popular es el que ha metido a todos los usuarios de esa carretera pues en el marrón de ese peaje, porque esa es la gestión que quiso en su momento Aznar, del Partido Popular. Pues un poco así. Muy bien, volviendo a lo que hablábamos antes, el Hospital Costa del Sol, es cierto que la señora Muñoz lo paralizó las obras en el año 2010, que ha costado muchísimo recuperarlas, que se recuperaron justamente 2-3 meses antes de las elecciones en las que fue presidente. Iba a decir que ganó Juanma Moreno no ganó, fue presidente, con un pacto con Vox, recordémoslo, como ahora, exacto. Y posteriormente se recuperó y se ha acabado ahora mismo con fondos europeos gestionados por el gobierno de Pedro Sánchez. Pues sí, yo creo que hay que repetir una y otra vez que fue Ángeles Muñoz la que paralizó ese hospital por un interés partidista únicamente un interés partidista, porque en la Junta gobernaba el Partido Socialista y tenía que bloquear, fuese como fuese, cualquier obra que viniera de la Junta de Andalucía. Ese es el interés que tiene por la gente de Marbella y San Pedro. Y vio una posibilidad de denegarle esa licencia de utilizar los aparcamientos de manera municipal, y ahí quedó esa ampliación del hospital bloqueada. Contamos con el año en el que eso se hizo, rondando 2010, tenemos que recordar de esa crisis del ladrillo que hubo, toda esa problemática que hizo nada más que sumar años a ese problema, que el origen de que eso se paralizara fue Ángeles Muñoz, el Partido Popular. Y hay que ser claro, al final
ese hospital se ha podido terminar con fondos europeos. Fondos europeos que ha gestionado, en este caso, el gobierno del que es presidente Pedro Sánchez. Eso es una realidad. Esos fondos los ha gestionado Pedro Sánchez y han venido a este hospital para poderse terminar. Un montón de millones, no sé si son 80 y pico millones, ¿no? Exacto, sí. Que han venido para terminarlo. Que también hay que recordar que el Partido Popular fue a Bruselas a pelear porque ese dinero no viniera a España. En la misma línea que comentábamos cuando Pepe Bernal, ¿no?, que quería hacer eso y el Partido Popular no quería. Todo lo que sea a favor del interés general, el Partido Popular va a estar siempre en contra. Sí, ¿no?, la famosa frase cuanto peor mejor, ¿no?, algo así. También es cierto que ha habido otras infraestructuras financiadas con estos fondos, instituto, también la pista nueva de atletismo que creo que mañana van a hacer ustedes allí alguna rueda de prensa, algún tipo de acto informativo. Efectivamente, ese no es el único dinero, cuando lo digo porque el Partido Popular es muy de decir que el Gobierno central no invierte en nuestro municipio y eso es totalmente falso. Hemos visto como 80 y pico millones para terminar la ampliación del Hospital Costa del Sol, dinero para hacer esa pista de atletismo, bueno, que ya sabemos la problemática de esa pista de atletismo, ¿no?, porque parece que aquí el Partido Popular no quiere hacer nada de manera que esté perfectamente correcto, perfectamente armado, pero bueno, ha venido dinero del Gobierno central para poder terminar esa pista. Ha venido dinero para poder terminar la residencia de mayores. Ha venido dinero para, como has comentado otro, institutos, sí, para terminar institutos. Ha venido más dinero también para obras de mejora del castillo, senda litoral. La senda litoral. Constantemente viene dinero del Gobierno de España. Lo que pasa es que ha venido dinero para esas 18 unidades de vivienda para jóvenes, también ha venido dinero del Gobierno central. Constantemente viene dinero del Gobierno central, es que pierdo hasta la cuenta, pero viene mucho dinero del Gobierno central. Ese es su trabajo, esas son sus competencias y las ejerce. Viene dinero del Gobierno central para hacer muchas cosas. Lo que ocurre es que aquí Ángeles Muñoz, el otro día leí unas declaraciones y era como, sí, hemos puesto de acuerdo ha venido dinero de la Junta, no sé, y obvia, siempre olvida que viene dinero del Gobierno central. Pero la realidad es que viene mucho dinero del Gobierno central para hacer muchas cosas. La pregunta es, ¿cuánto dinero viene de la Junta de Andalucía? Pues precisamente de eso también queríamos hablar, porque sabemos que Andalucía se sitúa a la cola de la inversión por habitante en materia sanitaria. Ustedes van a llevar una propuesta al próximo pleno, que será el día 31 de julio, en este sentido. Sí, efectivamente, nosotros vamos a seguir tratando el tema sanitario porque creemos que el abandono de la Junta de Andalucía en general, pero por supuesto nosotros vamos a tratar nuestro tema municipal, donde vemos el abandono que hay en nuestra sanidad, es enorme, es un abandono que hace que las listas de esperas cada vez sean mayores, que hace que el Hospital Costa del Sol, que en su momento era uno de los mejores valorados en España, ahora sea uno de los peores valorados, que hace que la gente nos cuenta el tiempo que lleva esperando para que un médico pueda recibirlo, y eso es falta de inversión de la Junta de Andalucía, que está maltratando a los sanitarios, que los tiene a punto de explotar porque los horarios, no hay apoyo, no hay una mayor aportación de sanitarios que hace falta a lo largo de todo el año, pero la planificación para verano tampoco es la correcta, las bajas no se cubren de manera correcta y nosotros, por supuesto, que en el Pleno vamos a pedir que esto se cambie, que necesitamos que la competente, que la Junta de Andalucía se implique para tener una sanidad en condiciones. Hay que revertir todo esto, que ya no va a ser fácil, porque el camino del abandono es total, y eso es algo también que el Partido Popular hace mucho, es abandonar para luego justificar que lo tengo que privatizar. Lo hace constantemente, y en este sentido con la sanidad parece que está haciendo un poco esto, al igual que lo hace en otros temas y que lo hace también con la educación.
Otra de las cuestiones que también se debatirán en el Pleno, lo hemos ido viendo también a lo largo de este programa, pues es la solicitud de que la gestión de la residencia de mayores del Trapiche sea pública, pues precisamente para lo que usted ha dicho previamente, ¿no? Para que dentro de 10 años pues no reclamen que sea municipal cuando esté gobernando el PSOE, ¿no? Pues sí, la verdad es que esto es un poco recordatorio de otra propuesta, de otra moción que ya llevamos a pleno, explicando que desde el Partido Socialista queremos que esa gestión sea pública, queremos que la gente, los mayores que lo necesiten, entren allí por unos baremos que realmente sean los correctos y que no sea un negocio. No queremos que la residencia de mayores, después de 20 años que ha costado, que parece que está terminándose, no queremos que sea un negocio, queremos que sea un equipamiento para los mayores de nuestro municipio, para los mayores de Marbella y San Pedro. Queremos que se gestione de manera pública. Y en ese momento esa moción salió adelante. Es verdad que un poco del Partido Popular iba a votar en contra, pero Ángeles Muñoz le comentó casi que no, que tenía a sus compañeros que había que apoyarla, pero una cosa es que la apoyen y otra cosa es que nos tomen el pelo, porque en declaraciones recientes hemos escuchado a Ángeles Muñoz decir que se estaba ya trabajando en un pliego para la gestión de la residencia, y si está trabajando en un pliego para que eso se gestione es que la va a privatizar. Así que vamos a volver a hablar de este tema en el Pleno para que den la cara y realmente nos digan si de verdad votaron a favor de la gestión pública en su momento porque se lo creían o porque querían tomar el pelo a la gente de Marbella y San Pedro. Bueno, porque queda mal, ¿no? Queda mal el voto en contra de una cuestión, pues bueno, que es favorable para todos los vecinos, ¿no? Sí, claro, no, totalmente queda muy mal, pero queda peor hacerlo, ¿no? Queda peor decir que no lo vas a hacer y luego hacerlo. Y luego hacerlo, sí, pero bueno, es hipocresía habitual. La última de las cuestiones, de las propuestas que el PSOE llevará al Pleno, son tres. Normalmente son tres las propuestas que el PSOE puede llevar a los plenos. Tiene que ver con cambio climático. Sí, algo muy de actualidad, aunque a algunos parezca que esto es para más adelante o para nuestros hijos, ¿no? O para los que vengan. El cambio climático lo tenemos aquí ya, lo estamos viviendo día a día. Cuando hemos estado mirando en qué alerta estábamos en nuestro municipio, ya llevamos días que estamos en alerta amarilla, hemos estado ya en alerta naranja por calor, y es algo que no podemos olvidar y que no podemos obviar. Y vuelvo a decir, también se puede hacer mucho desde lo municipal, se puede trabajar con una cosa, digamos, tan simple, lo voy a decir entre comillas, porque para este equipo de gobierno no parece que así sea, como el arbolado de nuestro municipio. Y aquí lo que parece es que con cada obra hay que talar todo y poner árboles de un porte distinto o árboles más pequeños, que para que alcancen el porte de los árboles que han talado tienen que pasar muchos años. Y ya no estamos hablando de algo de sombra, que una calle con sombra puede bajar, si tiene árboles, los grados casi en 4, que es algo que se nota bastante. Si no, vamos, que cualquiera en cualquier paseo lo puede ver. La sombra de los árboles es absolutamente necesaria si queremos contener las temperaturas de nuestras calles, y eso es algo que el Partido Popular no está teniendo en cuenta. Entonces nosotros ya en su momento le pedimos un plan director del arbolado, que nos votaron a favor también, que creo que se está haciendo, pero no tenemos noticias de ese plan director del arbolado, de en qué punto está, pero queremos darle un paso más, y es que tenemos que trabajar en renaturalizar nuestras ciudades. Tenemos que pensar en que esas masas de árboles, aparte de bajarnos casi en 4 grados la temperatura de las calles, también tienen determinados ecosistemas que hacen que, en definitiva, esa mitigación del cambio climático se pueda producir. O por ejemplo, nos parece mal que se haga cambio de pavimentación, tendiendo siempre a un pavimento que todavía aguanta más el calor y que todavía absorbe más el calor y que todavía expulsa más el calor después. Queremos que se haga un pensamiento real de que tenemos que afrontar el cambio climático, que desde nuestro municipio se puede hacer mucho, que tenemos que tender a hacer esto, que no es ninguna locura, que lo han hecho otros municipios, otras ciudades,
que tenemos que pensar en que la vegetación es nuestro aliado en esta apuesta por controlar los efectos del cambio climático, y hay que tratar de apostar por esa renaturalización de las ciudades. Eso es lo que vamos a pedir en el Pleno y vamos a ver qué hace el equipo de gobierno. Cuando habla de cambio de solería, me viene a la cabeza Huerta Chica, ¿no? Donde se quitaron unos adoquines que había y se ha puesto asfalto. ¿Eso qué sentido tiene? Lo han hecho en muchas calles, sí, tanto muchas calles, en esa que comenta, en Huertas Chicas, se ha hecho también en Alonso de Bazán, se ha hecho también en Notario Luis Oliver y nuestra antigua calle Finlandia. Y lo cierto es que yo creo que es un error, pero vamos, no solo que lo crea yo, es que los coeficientes de absorción del calor de un adoquín son distintos que los del asfalto, y ya no solo con el tema del color, que es que encima han puesto como un asfalto mucho más negro, y eso sumado a la eliminación de árboles en todas estas calles hace que sea prácticamente imposible pasear por esas calles si tienes que hacerlo al mediodía en verano. Yo creo que esa tendencia de tener que mantener menos, porque es verdad que cuando trabajas con adoquines y se supone que son para calles, que son ciclocalles, que son calles un poco más peatonales o de tráfico menos pesados, pues se utiliza porque hay poca planificación y al final el tráfico tiene que usarse cualquier calle, porque es que es horroroso circular por nuestro municipio, y utilizan esas calles a lo mejor vehículos más pesados porque no se han pensado en que hay que hacer carga y descarga para los negocios, no han pensado en que tienen que pasar determinadas cosas, y lo que hacen es, en vez de hacer un mantenimiento mayor para un tráfico distinto, pues lo que hacen es quitar todo el adoquinado, un adoquinado que por cierto vale un dineral, también hay que decirlo, porque son piedras de gran espesor, porque son piedras naturales. Todo lo natural siempre va a ir más acorde a una renaturalización, y lo que hacen es asfaltar, poner unas planchas luego simulando un adoquinado, pero al final es asfalto, lo que le hace a ello tener un posible menor mantenimiento, olvidarse, pero lo que hace es empeorar la calidad de vida de la gente en esas ciudades. Claro, y es un poco el gobierno trampantojo, ¿no? Porque sí que imita adoquín, no es adoquín, imita adoquín cuando tenemos un edificio caído como, en fin, muchos, que hay muchos ejemplos en el casco antiguo de Marbella y en otros espacios. También se colocan esas chapas a modo de, esto va a quedar precioso, lo de detrás se cae, continúa la chapa un poquito deshaciéndose y demás. Cada vez hay más, además. Cada vez hay más. Empezaron con el estadio, ¿no? Que se rodeó, ahora hay... Y luego aparte que ese tipo de cerramiento también vale un dineral, me refiero que ese tipo de cerramiento lo estamos pagando todo, y lo único que hace es ocultar con fotos bonitas los puntos negros que cada vez son más en nuestro municipio. Tenemos calles con edificios pendientes de rehabilitar desde hace mucho tiempo, además nosotros lo hemos denunciado en determinadas ocasiones, esa calle Viento, ¿no? Con la ampliación del grabado, hay determinadas calles ahí que lo único que hacen pues poner un andamio estabilizador, porque si no se cae lo poco que queda, pero luego poner pues eso, unas telas o unas chapas. Antes ponían telas con unas fotos de Marbella, ahora debe ser que la tendencia es poner unas chapas con unos dibujos que las estamos viendo en determinados sitios, en el albergue África ahora también, en la obra, en el aparcamiento de arriba del albergue África también, todo ese tipo de chapas que pues eso, que están ocultando al final pues los puntos negros o las vergüenzas del Partido Popular en nuestro municipio. Y hablando de abandono, también se ha llevado muchísimas veces a pleno la situación del convento de la Trinidad, que se está cayendo a cachitos y que está completamente ahora mismo abandonado. No, ese trozo del casco antiguo es una pena, que además sí que es verdad que nosotros lo hemos denunciado en determinadas ocasiones, que hay que acometerlo ya, porque lo poco que hay se va a caer. Tanto eso como la ampliación del Museo del Grabado, todo eso cada vez está peor. Si es que el abandono tiene eso, el abandono de los edificios hace que, y los edificios antiguos, pues que si no se cuidan, luego es peor, porque los vas a perder o la obra va a ser mucho más cara. Pero mientras haya otros intereses, el interés de mantener el patrimonio lo hemos visto, ¿no? Con la Casa del Gobernador, lo vemos en muchos ejemplos.
mantener nuestra historia parece que no es algo que tiene en la agenda el Partido Popular en nuestro municipio y lo vemos día a día. Pero el abandono parece como que se ha generalizado, porque la situación de la limpieza tampoco mejora, todo lo contrario, va peor cada año, cada vez hay más denuncias en este sentido, se ven todos los días vídeos, imágenes que circulan por las redes sociales que desde luego dan un poquito de vergüenza. Es una pena tener que volver a hablar un año más de la limpieza en nuestro municipio y bueno, de la limpieza, de la falta de limpieza en nuestro municipio. Es algo constante y generalizado, porque ya es prácticamente en todo el municipio. No podemos decir una zona que esté bien en cuanto a ese tema. Yo creo que es una imagen mala que da nuestro municipio, tanto a la gente que viene de fuera, ahora en verano, pero sobre todo, muy importante, es una imagen mala para la gente de Marbella y San Pedro, que tiene que convivir con esa suciedad constante y con ese abandono constante, tanto de las calles como de ciertos jardines, no voy a decir todo, porque algunas rotondas sí que hay cambio de flores constantes, pero hay ciertas zonas cada vez más generalizadas en los que la suciedad es tremenda, solo hace falta pasear por la ciudad para verlo y olerlo, que es una pena. Bueno, y vamos a acabar con una cuestión, la hemos visto muchas veces en la tribuna del Congreso de los Diputados, hablar de Marbella. Cada intervención que ha tenido en el Congreso, bien sea en la tribuna, bien sea en comisión, siempre ha habido una mención a nuestra ciudad, a Marbella, a San Pedro, al patrimonio, a la vivienda, en fin, a la situación que tenemos nosotros día a día. ¿Cómo es su trabajo allí? ¿Cómo lo compatibiliza con el trabajo aquí? Bueno, yo utilizo cualquier ocasión para poder sacar problemas de Marbella, para poder solucionarlos, ¿no? Al menos para que haya conciencia de que esos problemas están y que hay que tratar de resolverlos, o ver cómo hay temas, cómo se gestionan en nuestro municipio, que debían gestionarse de otra forma, o qué utilizar de mis comisiones, de las comisiones en las que participo, temas en los que yo creo que puede beneficiarse nuestro municipio. Yo creo que ahí la unión de la política nacional con la política local es beneficiosa en ese sentido, ¿no? En poder aprovechar, son formas de hacer políticas distintas, pero en definitiva ambas tienen que tener el interés general de la gente. Eso no puede ser de otra forma. Y si se puede utilizar, poder beneficiar tanto a un lado como a otro con la experiencia municipal o en el Congreso, pues yo voy a seguir utilizándola. Y por supuesto el nombre de Marbella y de San Pedro siempre estará en mi mente, y siempre los problemas de la gente de Marbella y San Pedro siempre por delante a la hora de poder hablar de ellos y tratar de solucionarlos. Y bueno, es un periodo de mi vida que es muy lleno de cosas, pero yo creo que, como digo, se puede utilizar muy bien de un sentido al otro. Puedes estar con conocimiento, con mucho conocimiento de todo lo que ocurre, para poder utilizar todo lo que está pasando, todo lo que se está probando, para poder proponerlo aquí. Yo creo que es importante en ese sentido, y lo vuelvo a decir, algo que se puede compatibilizar, porque aquí en mi municipio, en Marbella, cuento con un equipo que hace un gran trabajo, que siempre está pensando en el tema municipal, en cómo mejorar, en qué aportar y hacer esa labor de oposición en la que nos ha puesto la gente, y gracias a ello esa compatibilización de lugares se hace con mejor cara y con mucho más conocimiento. Pues señora Pérez, gracias por estar con nosotros. A lo largo del verano nos iremos encontrando en otras ocasiones, hasta que lleguen otra vez los sustitutos, nos iremos encontrando. A ustedes muchísimas gracias por su atención. Queríamos dar las gracias también a nuestro realizador Ángel Toro, a Marta, que siempre nos acoge en esta casa con los brazos abiertos, y a ustedes les vemos pues muy prontito, la semana que viene o la siguiente seguramente.
acabamos con esa alegría de la victoria de España. Efectivamente, campeones del mundo, un orgullo. Un orgullo, sí. Vamos a seguir celebrándolo con responsabilidad, pero vamos a seguir celebrándolo. Muchísimas gracias a todos por su atención.